En este video comenzaremos a ver el tema de bastidores. Primero que nada debemos saber que estas son estructuras de miembros interconectados que no satisfacen la definición de armadura. Recuerden que cuando veíamos el tema de armaduras veíamos que todos los miembros actuaban como elementos de dos fuerzas, es decir, o estaban a tracción o estaban a compresión o simplemente no actuaban. Pero en este caso los miembros no actúan como elementos de dos fuerzas, o sea que no solamente van a tener tracción y compresión, ¿ok? Sino que al desconectarlos aparecen dos fuerzas en esas conexiones. Bien, estos elementos están diseñados para permanecer en reposo al soportar cargas, a diferencia de las máquinas que están diseñadas para moverse y aplicar cargas. Nosotros vamos a enfocarnos nada más en los bastidores. Ok, para determinar las fuerzas que actúan en las uniones, la estructura debe desensamblarse y se deben trazar los diagramas de cuerpo libre en sus partes. ¿Qué quiere decir? Yo debo separar o desconectar cada uno de los elementos que forman parte del bastidor y luego determinar por ecuaciones de equilibrio cada una de las fuerzas correspondientes. Lo que sucede es que ya no van a ser ecuaciones de equilibrio para un elemento conjunto, o sea, para todo, por toda la estructura, sino que voy a tener ecuaciones de equilibrio para cada elemento de la estructura. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los aspectos que tienen que tener en cuenta, o lo más importante, es identificar los elementos de dos fuerzas existentes, porque al igual que en armaduras, en los bastidores también puede que existan elementos de dos fuerzas, entonces eso simplifica el cálculo. Es importante identificarlos. Recuerden que un elemento de dos fuerzas es aquel que está articulado en sus dos extremos y no tiene fuerzas en el medio, ¿ok? No tiene fuerzas transversalmente en el elemento. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que las fuerzas comunes en dos elementos que están en contacto actúan con magnitudes iguales pero en sentidos opuestos. Esto obviamente para mantener el equilibrio. Vamos a ver esto, que es un esquema sencillito para demostrar esto que está aquí. Bien, fíjense, el elemento BE es un elemento de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un nodo, acá tengo otro nodo, o sea, está articulado en sus extremos y no tiene ninguna fuerza acá. Si tuviera una fuerza acá, ya yo no puedo decir que es un elemento de dos fuerzas, ¿ok? O si tuviera otro elemento conectado aquí, ya no puedo decir que es un elemento de fuerzas, porque ese elemento que está ahí va a generar una fuerza en ese sentido. Entonces, primero identificamos esos elementos. Como esto no tiene ninguna fuerza ni está conectado a nada y está articulado en sus extremos, esto es un elemento de dos fuerzas. ¿Qué quiere decir que es un elemento de dos fuerzas? Que solo va a tener una fuerza orientada en el eje del elemento, o sea, en la misma dirección. En este caso, fuerza BE. ¿Ok? Ahora, este elemento CF que está aquí no es un elemento de dos fuerzas. Bueno, primero no está articulado en este extremo y segundo tiene este elemento conectado aquí. Entonces, como tiene ese elemento conectado, ya no puedo decir que es un elemento de fuerzas, pero lo voy a separar. Entonces, separo este elemento, fíjense, está acá. Si lo desconecto, aparecen dos fuerzas en este nodo, que son CX y CY, y bueno, deberían salir dos fuerzas, pero como este es un elemento de dos fuerzas, solo me aparece esta que está aquí, fuerza BE. Si aquí hubiera una fuerza, o si esto estuviera conectado, acá en vez de aparecer fuerza BE, me aparecería EX y EY. Dos fuerzas diferentes. Fuerza BE se va a descomponer en una fuerza en X y una fuerza en Y, eso es correcto. Pero cuando los colocamos así, cuando colocamos CX y CY, significa que CX y CY no se pueden colocar como una sola fuerza inclinada acá. O sea, yo no puedo decir acá C en esta dirección. Primero porque hacia allá no tengo ningún elemento, o sea, no podría. Y segundo porque estoy desconectando el nodo. Entonces, como aquí hay algunas fuerzas, la CX y la CY realmente no pertenecen a la misma fuerza resultante. ¿Ok? En este caso, si yo descompongo esto y me queda una en X y una en Y, sí, las dos pertenecen a esta resultante que está aquí, que tiene sentido porque viene de este elemento de dos fuerzas. Y por último desconecto esto de acá, tengo la tensión que me aparece al desconectar esta cuerda de aquí, luego me aparecen CY y CX, que es de desconectar este nodo, luego me aparecen esta, si yo desconecto aquí, como este es un elemento de fuerza y tengo fuerza BE, me aparece fuerza BE nada más,
Pero lo mismo, si tuviera un elemento similar a este conectado aquí, me debería aparecer BY y BX. Y en A tengo un apoyo articulado, o sea, un apoyo de segunda especie, por lo tanto tengo AY y tengo AX. Fíjense que yo acá ya yo asumí un signo, o sea, yo asumí este como mi primer elemento. Entonces yo tenía CY hacia arriba y CX hacia la derecha. Por lo tanto, la segunda vez que aparece CY y CX, que es en este elemento, aparecen en sentido contrario. Esto para mantener el equilibrio. Si CY estaba hacia arriba, CY aparece hacia abajo. Si CX estaba hacia la derecha, CX aparece hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con fuerza BE. ¿Okay? Yo la sumo en este sentido, acá. Entonces la paso, la próxima vez que me aparece en sentido contrario. Si acá está así, acá está hacia arriba. En este sentido, acá esto tiene que mantener el equilibrio. Si va para arriba, tiene que venir para abajo. Es un elemento de fuerza que está con presión. Y luego lo paso en sentido contrario a E. ¿Okay? Básicamente es como hacer un despiece, pero como ahora tengo más puntos conectados, voy a tener más incógnitas, porque yo no sé cuánto vale nada de esto. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor cómo resolver.